Bien, acá tenemos el enunciado entonces del ejemplo que vamos a ver de parcial 2, del modelo de parcial 2, ¿sí? Entonces, dice que hay un lote de registros con los remedios que vendió la farmacia. Hay un registro por cada remedio. ¿Cuántos registros hay? Pregunté, ¿cuántos registros hay? Claro, hay un registro para cada remedio, o sea que coincide con la cantidad de remedios. ¿Cuántos remedios hay? 130, dice. Y nos piden el remedio que menos se vendió al contado, la cantidad de remedios de los que se hayan vendido más unidades al contado que de unidades con tarjeta, y el promedio de unidades vendidas entre todos los remedios. Bien, ¿qué estructura general tiene este programa entonces? ¿Un for de cuántos y por qué? ¿Sabes cuántos remedios, cuántos registros? Sí, señor. Son 130, así que, bueno, ahora se me colgó el codeblock, así que enseguida lo liquidamos y arrancamos de nuevo. Bien, así que ahí tenemos un for. Y lo que tenemos que hacer es ingresando. Por cada uno de los remedios hay un número que se ingresa y después 3 valores que identifican el tipo de la cantidad que se vendió de cada una de las formas de venta, ¿sí? Así que entonces ahora lo vamos a resolver rapidito porque el interesante es el segundo, no este. Este ya es del parcial 1. Complementa del parcial 5 de octubre. Bien. Así que, ¿cuáles son los datos de entrada que tenemos nosotros acá? Los datos de entrada tenemos por cada remedio un número, la cantidad vendida de contado, la cantidad vendida con tarjeta y la cantidad vendida a obras sociales, ¿no es cierto? Eso es lo que se nos pide. Son todos enteros. El promedio de unidades, bueno, vamos a ir resolviendo los datos de entrada y el punto ahí dice el remedio que menos se vendió al contado. Entonces, vamos a hacer un for. No le vamos a poner 130, vamos a ponerle 5, ¿no? Entonces, lo que vamos a ponerle acá es una constante. Y después se cambia ese 5 por 130
y listo. Así que entonces pedimos el ingreso de cada cosa. Número de remedio. Pido ahora unidades al contado. Ese ingreso acá contado. Me faltan las unidades con tarjeta. Unidades obras sociales. Y de este vamos a resolver solo el punto A, porque es muy fácil, digamos, para así nos concentramos en uno interesante. Eso que viene después del campo. Sí. Bien, entonces, dice acá, el punto A, el remedio que menos se vendió al contado, que menos se vendió al contado. Entonces, acá tengo que calcular el mínimo entre un conjunto de valores. Entonces, como esos valores no los tengo almacenados en ningún lado, capturo el primero, que es cuando i vale 1. Entonces, menos contado, me guardo el valor de contado, menos remedio, menor remedio, menos remedio le pongo, y me guardo el número de remedio. ¿Por qué hago esto? Porque yo necesito comparar para saber cuál es el menor, digamos. Y no tengo valores. Qué sé yo, si supiera de qué estamos hablando, podría poner a lo mejor un número muy alto, que sé que excede, pero acá no tengo idea. No sé si es un supermayorista, no sé si es Bayer, la empresa Bayer que me contrató, me mandó el pasaje a Múnich para que vaya a hacerle el programita este. Así que no tengo referencia, no puedo poner un valor de comparación. Agarro el primer valor y lo comparo a partir de eso, ¿sí? Entonces, si no, lo que voy a hacer es comparar, digamos, ¿no? Después del primero, cuando ella no valga más 1, y es el valor que tiene el for, ¿no? Por eso sé que ahí es la primera vez que pasó eso. Si es menor a 1, lo que voy a es preguntarme si la cantidad de unidades al contado es menor que menos contado. Entonces, como siempre, cuando calculo un máximo, un mínimo, lo que hago es cambio el valor de comparación, que en este caso es menos contado, y también me tengo que quedar con esta otra, ¿no? Que el remedio que menos se vendió al contado es este de acá. ¿Estamos, gentes? Y bueno, y al final yo informaría el remedio que menos se vendió al contado fue, ¿y cuál fue? ¿Cuál de todos fue? Menos remedio, ¿no? Bien. Así que me falta declarar estas variables, menos remedio. Y la otra que usamos, que se llama menos contado.
Y bueno, ahí tendríamos, ¿sí? Podríamos probar con 3. Número de remedio 8, unidades al contado 5, 6 y 7. Número de remedio 1, unidades al contado 1, 5 y 5. Número de remedio 11, unidades al contado 4, 5, 6. Yo le puse 3 yo. 1 de acá. Número de remedio, número de remedio, número de remedio. O lo compilé primero antes de cambiarlo. Bueno, número de remedio 25, 9, 6 y 5. ¿Qué está pasando? Déjenme ver. I igual a 1, I menor o igual a tan, I más. A ver quién se da cuenta de la cagada que se mandó el profe, que lo hace con fines didácticos. Una interesante macana. ¿Vieron que no cortaba? El for está bien, pero esto no corta, miren. Yo puedo pasarme el día intentando cargar esto y no va a cortar nunca. Yo voy a poner siempre 1, miren. Y esto no corta nunca. Fíjense, a ver, se juega una nota de parcial acá. El que encuentra el error. Donde I es igual a 1, no van 2 iguales. A ver quién lo dijo. Che, anotale, Brian. A ver, déjame, vamos a volver al Zoom. Que le sumamos un puntito. ¿Quién fue? Fui yo, profe. Muy bien, Santiago. Exactamente. Miren. No lo hice a propósito, me confundí porque últimamente tipeo siempre en teclados comunes, no en la notebook, así que me siento muy torpe en la notebook y se ve que le pasé de largo. Entonces miren qué bueno que está el error. Vieron que el programa no para, no hay forma. Entonces el error está acá, bien escondidito el turro. Entonces, no corta nunca, ¿por qué? Ahí va la segunda nota que se rifa. No, eso ya lo dijo, ya hay uno que se llevó un punto en función de eso. Pero ¿por qué no corta al hacer esto acá? Exacto. Acá lo que estoy haciendo es asignándole 1 al valor de i. Entonces el pobre for le aumenta el valor de i y adentro del for se lo vuelvo a poner en 1. Llega al for, se lo aumenta de nuevo, yo se lo bajo de nuevo y nunca llega al valor de tam. No, siempre vale 1. Siempre vale 1. Muy bien. Cuando entra en el if, vuelve a valer 1. Adentro, digamos, como yo digo i igual a 1, a partir de acá vale 1. O sea que cuando viene acá, se incrementa, vale 2. Pero cuando vuelve a dar la vuelta, se vuelve a poner en 1. Así que bueno, vamos ahora a poner... Se me pasaba un montón en los ciclos anidados, cuando empezamos a mezclar for y while. Claro, eso hay que tener... Te refiere a la variable. Por eso sí, son detalles que... Número de remedio 3. Vamos a hacer que el 3 sea el más chico. Bueno, dice, el remedio que menos se vendió al contado fue el 3. El remedio 3 que se vendieron 2. ¿Ven? ¿Se ve, gentes? Bien. Consideraciones en torno a esto. Yo, este ejercicio, fíjense que es un ejercicio con cierta complejidad, pero es de la práctica, la práctica 3, digamos, es del primer parcial. Entonces, ¿qué es lo que no tienen que hacer cuando se encuentran con esto?
Cuando se encuentra con esto, como esta parte vimos vectores, empiezan a querer guardar todo en vectores. Y empiezan a hacer 400 vectores, llenan todo de vectores. ¿Hacía falta usar vectores para esto? No. ¿Pueden usar vectores y puede ser que esto funcione? En este caso sí, porque tenemos un tamaño que es 130. Pero si esto fuera un while, en vez de un for, y diría que esto termina con un remedio negativo, por ejemplo, y ahí también le quieren meter un vector. Y una de las consideraciones fundamentales para que yo pueda hacer un vector es que los pueda dimensionar. Si yo no puedo dimensionar, si no sé la cantidad, no puedo usar un vector estático, que son los que vemos nosotros, nunca. ¿Estamos, gentes? Bien. Entonces pasemos al otro. Entonces es más corto que yo le ponga así. Bien. ¿Qué dice el segundo? El segundo de este mismo parcial, que seguramente tiene vectores, dice: la sociedad de agencias de viaje tiene un lote de registro con la información de los viajes vendidos durante el presente verano en las distintas agencias. Cada registro tiene código de lugar de destino, número de agencia, cantidad de pasajeros, día y mes. El lote finaliza con un código de lugar de destino negativo. Y nos pide la cantidad total de viajes vendidos por cada lugar de destino, el número de agencias que totalice entre todos los viajes la menor cantidad de pasajeros, el número de agencia, y el total de viajes vendidos en la agencia 50 el 15 de diciembre. Estructura general del programa. Un while. Y vamos a pensar ahora entonces cuáles son los valores de entrada y vamos a remitirnos exclusivamente al punto A, que dice la cantidad total de viajes vendidos por cada lugar de destino. Entonces, ¿cuándo puedo yo decir el resultado de esto? Cuando termine el ingreso de todos los datos, digamos, ¿no? Una vez que yo recién que haya ingresado absolutamente todo, puedo llegar ahí a poder establecer cuál fue. Pero aparte, ¿qué necesito yo para saber cuál fue el destino? ¿Cuál fue la cantidad vendida a cada uno de los viajes? A cada lugar de destino. La cantidad total de viajes, mejor dicho. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántos valores distintos voy a informar? ¿Cuántos son? O sea que tengo que informar 70 cosas al final de todo. O sea que mientras vaya ingresando los datos voy a tener cada uno de esos registros. Nosotros hablábamos de registro, que es un valor completo de código de destino, número de agencia, cantidad de pasajeros, día y mes. Todo eso es un registro. Que identifica qué cosa. ¿Un qué? Un viaje. O sea que con cada uno de esos registros, cada registro es un viaje. Cada viaje tiene que sumar uno a alguno de los destinos. Así que, ¿qué me conviene usar? Vectores, ¿cuántos? ¿Para qué? ¿Cuántos valores distintos tengo que informar yo? 5. ¿Cómo 5? No, esos son los datos de entrada. Tengo el lugar. 70 lugares diferentes, 70. 70. Así que entonces, ¿qué voy a hacer? Un vector de 70 y nada más. ¿Para qué quiero más de un vector?
Ahora lo voy a declarar y ese vector lo voy a usar para contar, así que es un vector de enteros de 70 y en el mismo momento de declararlo, siempre lo declaro con la cantidad que necesito, ¿no? Son 70, lo voy a poner en 0. ¿Sí? Entonces, voy a ingresar, ¿esto con qué terminaba? Con un destino negativo. Acá yo le puse destino y ingreso el destino. Que le puse lugar. Yo voy a cambiar, le voy a ponerle destino. Me suena mejor. Ingreso acá, me meto en el while. Mientras el destino dice acá negativo, sea mayor o igual a 0, como me dice negativo, tengo que ponerle mayor o igual a 0. No creo que haya destino que valgan 0, no hay de hecho, porque están definidos entre 1 y 70. Pero bueno, el que escribió esta cosa, que debo haber sido yo, se equivocó no se equivocó, sino que... Bien, como es un while y yo sé el funcionamiento de esto, para no olvidarme ya dejo al final, ¿no? El ingreso del... Bien, y después tengo que seguir ingresando, tengo que ingresar la agencia, la cantidad de pasajeros, el día y el mes, ¿no? Agencia, cantidad de pasajeros, día y mes. Como está dentro de un mismo año, no me pide día y mes. Bien, y entonces ingreso ahora el valor de agencia. El valor de la cantidad de pasajeros. El día. Ingreso el mes. Y acá el destino ya está. Bien. Entonces, antes de volver a ingresar acá, seguramente voy a tener que hacer cosas. Acá hay que ir al desarrollo. Para el punto A, entonces me dice la cantidad de viajes a cada uno de los destinos. Entonces, yo lo que voy a hacer es, tengo un vector que está todo inicializado en 0 que se llama vecViajes. En la posición, ¿cuál? Destino -1, porque como -4 no, -1. Como destino tengo que sumarle 1, así que le pongo más, ¿no? Como destino arranca en 1, pero el vector, su primera posición es la 0, tengo que hacerlo arrancar en destino -1. ¿Se ven? Bien. Y afuera de esto, yo voy a mostrar eso. Esto no es obligatorio, pero yo lo voy a hacer con una función. No lo voy a mostrar acá. Voy a llamar a una función que se llame mostrar vector, para que practiquemos un poco con... Y le voy a mandar el vector vecViajes, y le voy a mandar 70. No le voy a mandar 70 porque vamos a hacerlo de 5. Lo mismo acá. Const int
tam, y esto en vez de que valdría 70, vamos a ponerlo en 5, ¿no? Insisto, no es obligatorio usar vectores, pero vamos a practicar un poquito también con vectores. Entonces, esta función, recuerden que las funciones no se conocen entre sí, lo único que viajan cosas, viajan valores entre una función y otra, a veces retornan valores de la función a main, acá no retorna nada, sino que esta función se encarga de mostrar el vector. Entonces lo que la función hace es, como no devuelve nada, la función es de tipo void. Recibe un vector, así que lo recibimos de esta manera. Lo dejo vacío esto, porque así esta mostrar me sirve para cualquier otro vector de cualquier tamaño. Bueno, y lo que pide es, lo que hace la función es mostrar, ¿no? Nada más. Así que lo que hace es con un for, recorre el vector, arranca de 0 y menor al valor de tam, porque como arranca de 0, no, fíjate que es otro tam acá. El tam ese es un número que viaja y se copia acá. Y entonces acá yo pues muestro el valor de i más 1, que sería el destino. Dejo un par de espacios y muestro lo que tiene el vector en la posición i. Y acá le digo en debe, ¿no? Entonces, si yo ejecuto este, digo destino 1, agencia 1, cantidad de pasajeros 10, día 5 del mes 10. Y ahora yo lo voy a cortar, digamos, ¿no? Me preguntaba la cantidad de viajes, no de pasajeros, ¿no? En cada tipo. ¿Cantidad de viajes o de pasajeros? Viajes vendidos. De viaje vendido. O sea que ahora, ¿qué me tiene que mostrar? Viajes vendidos. No. Viajes vendidos es cada registro. No. Entonces, ahí cortaría, tendría que mostrarme todo 0 y un 1 solamente en el destino 1, ¿no? Bueno, acá me olvidé de ponerle un enter, así que me dijo 1, 1 y después 2, 0, 3, 0, 4, 0 y 5, 0. ¿Se ven? Bien. Ya que vamos a ponerle acá un endele para que se vaya para abajo. Y vamos a ver los otros puntos. Recuerden siempre ir probando, haciendo de a poco, porque si yo quiero hacer todo junto se me hace un lío. Voy probando, voy haciendo. Después veo si hay relación entre un punto y otro, lo analizo. Sí. ¿Puedo subir un poquito cargar el internet? Ahí. El Zoom, ¿qué me cuenta? ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, Daniel. Sí, profe. Bien. Profe, ¿te puedo pedir un favor? Sí. Yo normalmente programo todo en PCInt y me cuesta un poco a veces, cuando me trago en un ejercicio que vos hiciste, pasar del C++ al PCInt. Sí. ¿Podría Brian en la semana o en un momento subir la resolución en PCInt? ¿Cómo no? Gracias. Está con la virome en la mano. Y ni te escuchó, mira el tipo. Está en la virome con la mano haciendo otra cosa. No, sí. Capaz que en el otro curso, ahora después hacemos la resolución de este mismo en el PCInt, así quedan los dos, la forma de resolverlo. Sí, no te hagas drama. No, hay uno que quiere la resolución en PCInt. Sí. Explica de vuelta el procedimiento, pero, o sea, no tan detallado por arriba. De vuelta de Bueno, yo lo que analicé es que, bueno, tengo que ingresar un conjunto de valores de viajes.
Ese conjunto de valores decimos que son un conjunto de registros y que cada registro hay que indicar el código del lugar, el número, la cantidad de pasajeros, el día y el mes. Esto se va ingresando. Se ingresan estos 5 valores, después se ingresan otros 5 valores y así siempre que identifican un viaje. Y esto finaliza cuando ponemos un código de lugar de destino negativo. O sea que eso me indica que tengo una estructura que es un while donde tengo que ir ingresando los datos. ¿Qué me piden? Me dicen que informe cuánto fue la cantidad total de viajes vendidos por cada lugar de destino. Entonces, yo lo que tengo que contar cuántos viajes hay de cada uno y para cada destino. Y como entonces son 70 destinos, yo lo que necesito son 70 contadores distintos. En vez de usar 70 contadores distintos, lo cual sería un disparate, uso un vector. Entonces, con cada viaje que hago, incremento en 1 alguna de las posiciones del vector. ¿Cuál? Como el código del lugar de destino está definido entre 1 y 70, yo puedo usar ese valor como subíndice del vector, pero restándole 1. ¿Por qué? Porque el vector arranca en 0 y el código del lugar de destino en 1. Entonces, lo que yo hago es... ¿Y si arranco el contador de vectores 1? No te funciona porque la primera posición es la 0. Siempre. Siempre, así funciona en C. En C y en muchos otros lenguajes, en C++ y muchos otros lenguajes que están basados, funcionan así. Por eso tengo que restarle 1, ¿ves? Lo que hago es un vector que tiene, cada posición del vector es un contador. Incrementa, en este caso en 1, lo que corresponde a un destino. Y luego lo que hago afuera, cuando termino de ingresar todos los datos, es mostrarlo. ¿Cómo lo muestro? Recorro todas las posiciones del vector y las muestro, cada una. ¿Está? Déjame que resuelva un punto más porque ya se nos va a terminar la clase, después en todo caso lo ves, ¿sí? Dice, el punto B, el número de agencias que totalice entre todos los viajes la menor cantidad de pasajeros. Bien. Agencias. ¿Sé cuántas agencias hay? Son 50 agencias. Entonces voy a usar otro vector acá. Y ese vector va a ser de 50 y también lo voy a poner en 0. Entonces, lo que voy a hacer es con cada ingreso voy a poner en el vector de agencias, que está todo en 0, en la posición correspondiente a quién. Tengo que saber cuánto, primero, para saber cuál fue la agencia que menos vendió, ¿qué tengo que saber primero? De cada agencia. Entonces, como estos pasajes acá puede haber vendido muchos, cada agencia puede haber vendido muchos pasajes, lo que necesito es hacer acumular en la posición correspondiente a agencia menos 1, voy a sumar, por eso uso más igual la cantidad de pasajeros. Sí, esto... ¿Cómo es más igual? Miren, yo puedo hacer, esto es equivalente a esto otro de acá. Es una forma resumida de escribir lo mismo. Yo la dejo acá escrita, puedo usar cualquiera está perfecto, ¿sí? Dejo las dos, la de arriba es la resumida. El operador más igual le suma a lo que ya tenía, lo que le ponemos del lado de la derecha. Bien, entonces acá lo que hago es, garantizo sumar a cada agencia los pasajes que vendió. Entonces, cuando salgo de acá, yo tendría que calcular cuál es el máximo, el mínimo, perdón, ¿no? Entonces, voy a declarar otra variable por acá.
Que de agencia -1 porque el vector empieza en 0. Sí. O sea que para que me dé el valor de I sería. No, el valor de I no. El valor de I, un vector es una estructura de datos a la cual accedo mediante un nombre y entre corchetes un subíndice. Ese subíndice lleva un número entero. Ese número entero está definido entre 0 y la cantidad total de elementos del vector menos 1. Quiere decir que si el vector es de 50, el primer elemento va a ser el 0 y el último el 49. Después yo le puedo poner una I, una J, un 14, una variable, lo que a mí se me ocurra. Puedo poner el número, pero no es la I. Acá en vez de I puedo usar cualquier cosa. Y acá uso un for porque me resulta práctico, pero vos fíjate que acá estoy usando vectores y no uso ningún for. Entonces, ¿qué hago? Yo necesito para que cada posición del vector sea accedida un valor entero que indique cuál de las posiciones. ¿De dónde la saco? En este caso la saco de las agencias. Las agencias están definidas entre el número 1 y el número 50. Pero el vector está definido entre el 0 y el 49. Así se les ocurrió a los que inventaron esto, digamos, ¿no? Podrían haberlo hecho arrancar en 1, pero bueno, hay razones bastante más complejas que no vienen al caso en nuestra materia, por qué los tipos lo hacen arrancar en 1. Tiene una lógica. En 0, perdón. Pero para hacer eso tenemos que sacarle un 1 y nada más. Esa es toda la ciencia. Y practicarlo y probarlo. Entonces, yo acá voy a hacer una función, no es obligatorio, pero voy a hacer que una función me diga cuál es la posición buscar mínimo. Voy a hacer una función a la cual le voy a mandar el vector de agencias y le voy a mandar la cantidad que es 50. ¿Sí? Entonces, me va a devolver el mínimo. Y acá voy a informar la posición que ocupa el mínimo. La agencia que menos pasajes vendió fue, y voy a decir, como esta es la posición, min destino, y las posiciones en el vector arrancan de 0, acá le voy a sumar un 1. ¿Pasajes o pasajeros? Pasajeros. Que menor cantidad de pasajeros tuvo, vamos a ponerlo bien como corresponde. Gracias por la aclaración. De pasajeros tuvo. La agencia que menos cantidad de pasajeros tuvo fue min destino más 1. ¿Por qué min destino más 1? Porque esta función me va a devolver la posición que ocupa el mínimo. Y las posiciones arrancan de 0. Así que entonces ahí le voy a sumar 1. Y acá voy a hacer la función esa que devuelve un valor entero, que es la posición. Recibe un vector, que lo puedo poner así. Y bueno, Eso no lo entiendo. entonces, ahora voy a hacer la resolución y después me preguntas. Y voy a decir postmin. Entonces, como yo ya tengo el vector, digo, bueno, y voy a ponerle mínimo. Digo, bueno, el mínimo es lo que tengo en el vector en la posición 0. Y la posición del mínimo va a ser igual a la posición 0. Así que entonces después yo agarro un for y arranco desde la posición 1, porque la 0 ya me la consideré como mínima. Y menor a t, y más. Y lo que voy a hacer es preguntarme. Si lo que tengo en el vector, en la posición i,
es menor a mínimo, entonces lo que voy a hacer es, voy a cambiar el valor del mínimo, lo que tengo en el vector en la posición I, y voy a decir que la posición mínima es correspondiente al valor que tiene I en este momento. Y entonces mi función tiene que devolver la posición del mínimo. ¿Sí? Entonces, lo que va haciendo la función es, yo tengo un vector, ¿no? Ese vector, que puedo pensarlo como una cosa así, estas son sus posiciones. ¿No? Es un vector de 15 en vez de ser un vector de... Voy a ponerle números bajitos, así. Entonces, el algoritmo ese que hicimos nosotros, ahora lo vamos a pensar. Bien. Entonces, el algoritmo nuestro, ¿qué es lo que hace? Este es el vector. Dice, bueno, el mínimo es este. Dice que el mínimo es 30. Y que está en la posición 0. Y después se empieza a preguntar, hasta acá no estamos en el for. Entra en el for y arranca de acá y se pregunta, ¿46 es más chico que 30? No. ¿13 es más chico que 30? Sí. Entonces el mínimo ahora pasa a ser 13 y la posición ¿cuál es? 2. Y sigue. ¿36 es más chico que 13? No. ¿7 es más chico que 13? Sí. Así que lo cambia. Viene y pone 7 por acá y la posición es 4. Y así sigue. Tuk, 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 tuk. Acá no va a cambiar porque es más chico hasta que se encuentra el 4. Viene y entonces dice el mínimo es 4 y ocupa la posición 10. Y sigue. Tic, 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 tic. Y acá se encuentra que en la posición 14 encontré otro más chico, así que me queda que el mínimo es 1 y la posición que ocupa es la 14. Cuando informamos, no tenemos que informar la posición de esa que encontramos más 1. Claro, es lo que hacemos. Esta función devuelve el valor de la posición, que en el caso del ejemplo de recién sería 14. Pero cuando nosotros mostramos, le sumamos 1, ¿ven? ¿Se ven? Bien. Así que bueno, estos son ejemplos. No entiendo cómo funciona cuando pone un vector adentro. Sí, un poco le digo. Voy a pasar lista y después si querés seguir preguntándonos, así el resto ya se puede. Sí. En el Zoom, gente, ¿es alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, después subimos el ejemplo y el video, ¿sí? Así que denme un segundito que ustedes, los del Zoom, me los puedo guardar. Y pueden rajarse.
Hasta luego, gentes. Chau, Hasta profe. luego, profe. Chao, profe.